Hola, muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la que vean este video. Como ustedes bien saben, les voy a preparar, les debía una cápsula en donde les voy a hablar o explicar, digamos, en forma precisa o en forma más resumida, lo que busca esta experiencia de aprendizaje de ejecución presupuestaria o de variación de ejecución presupuestaria. Acá la idea general o la idea central es evaluar, en primera instancia, es evaluar si lo que se proyectó en una oportunidad se cumplió. Si es que lo que se proyectó, en definitiva, se superó o, en definitiva, nos faltó. Es decir, evaluar si es que la proyección fue acertada, fue asertiva o, en realidad, fue más baja de lo que realmente pasó o fue muy ambiciosa respecto de lo que sucedió. Por lo tanto, ¿cuál es la competencia? Primero que todo, vamos a determinar las diferencias respecto de un escenario proyectado versus el escenario real que ocurrió en la empresa. Una vez que calculemos esas variaciones en términos absolutos, en unidades monetarias, en dinero, digamos, tenemos que calcular la variación porcentual, es decir, cuánto dejamos de cumplir o cuánto cumplimos por encima respecto de lo que queríamos cumplir. Dicho eso, hemos visto algunos ejercicios en clases y vamos a leer el encabezado. Ustedes tienen el material en todo caso. Acá tenemos una empresa de helados que los contrata a nosotros para que apoyemos a la gerencia de finanzas a elaborar un informe de variaciones presupuestarias. De tal manera que ese informe sea presentado a los socios de la empresa en la reunión que ellos sostengan. ¿Qué es lo que se busca? Se busca presentar un informe en el cual se explican las desviaciones determinadas entre los resultados presupuestados y real del periodo que estamos evaluando. Entonces, para ello, la empresa nos entrega los datos estándar, es decir, los datos por los cuales la empresa había proyectado una situación. Los datos con la empresa había hecho sus famosos presupuestos y eventualmente un presupuesto maestro. Dicho eso, el tiempo pasa, ¿cierto? Y en ese tenor, las cosas tienen que ir ocurriendo. Entonces, lo que vamos a evaluar es si es que lo que ocurrió fue cercano o desviado respecto a lo que teníamos previsto que ocurriese. Sin más preámbulo, entonces, vamos a evaluar esta situación. Para eso nosotros tenemos esta hojita de desarrollo, en donde este cuadrito es re simple hacerlo. Porque ¿qué es lo que nos pide? Nos pide que informemos los resultados que tengamos desde el punto de vista proyectados y los resultados que tengamos desde el punto de vista real. Vamos a ir haciendo entonces uno a uno. Leemos el caso. Dice, la entidad estimó vender 10.000 unidades para el periodo y la empresa, en esencia, bueno, acá el dato no aparece, pero en esencia vamos a considerar que vendió los 10.000. Y vamos a hacer un ejercicio también con una variación diferente para que quede el tema. Entonces, decimos, presupuestado, la empresa quiso vender 10.000 unidades. ¿Cuál era el precio de venta? 1.800 pesos. Entonces acá nosotros le colocamos 1.800 pesos. Dicho eso, el ingreso se va a componer por las unidades que quiero vender por el precio de venta de cada unidad. Siendo así, entonces totalizo un ingreso neto por ventas de 18 millones de pesos. ¿Cuál era la situación o cuál es la situación real? ¿Qué fue lo que ocurrió? Se vendieron las 10.000 unidades a un precio de 1.800 pesos. O sea, no hubo variación. 10.000 unidades a un precio de 1.800. ¿Cuánto fue el ingreso que vendió la empresa en términos netos? 18 millones. Entonces calculamos nosotros la variación. ¿Dónde anoté esta cuestión para que nos quede a todos parejitos? Caso 2. Bien. Y lo vamos a llevar al caso 1. En la sesión del día de ayer, en realidad, con algunos estudiantes, hubo una discusión respecto de, y aquí puede, en realidad da lo mismo, o para efectos del número, chiquillos, me da lo mismo en realidad si les da positivo o negativo, toda vez que ustedes tienen que tener claro cuál es el impacto que se genera, si es favorable o desfavorable. Siendo así, yo puedo restar el real menos el presupuestado, o viceversa, en este caso me va a dar 0, el presupuestado menos el real. Regla que en realidad, así fija, no existe, de tal manera que
Una vez que tenemos conocida la variación, calculamos la variación porcentual, ¿cierto? La variación respecto a lo que teníamos presupuestado que ocurriera es de 0, entonces la situación para estos efectos se entiende que es favorable. ¿Por qué favorable? Podría ser indistinto o indiferente, pero ¿por qué es favorable? Porque si yo tengo una meta presupuestada de vender 10.000 unidades y vendo 10.000 unidades, estamos en una situación donde se cumplió el objetivo. Entonces el escenario es favorable, ¿ya? La favorabilidad de este caso hace referencia a cuando se cumple lo presupuestado o se supera en términos de ingresos, ¿ya? Situación inversa serían los costos. Vamos a ver los costos. Los costos dice, datos presupuestados. Quiero vender X cantidad, pero por cada producto que venda necesito 1,2 materias primas. Es decir, necesito una materia prima y parte de la otra. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? Materia prima. Necesito 1,2 de materia prima. ¿Cuántos productos necesito hacer? 10.000. ¿Cuánta materia prima total necesito entonces? 12.000. ¿Cuál es el costo de la materia prima? 420. Pegamos los 420 aquí al lado y multiplicamos. Necesito 12.000 unidades de materia prima para producir 10.000 unidades de venta, digamos, lo que implica un costo total de 5.040.000 pesos. Mano de obra. Veamos cuánta mano de obra necesita esta empresa. Mano de obra dice que por cada producto que elabora la empresa, el maestro se demora 0,7 horas, ¿cierto? Un poco más de media hora. Entonces, 0,7 horas por 10.000 productos, el maestro va a estar trabajando, o los maestros van a estar trabajando 7.000 horas para poder cumplir el requerimiento de las 10.000 unidades que se quieren vender. ¿Cuánto se le quiere pagar a esta persona? 1.000 pesos. Entonces ustedes dicen 1.000 pesos. Si el maestro trabaja 7.000 horas a un valor de 1.000 pesos por hora, va a haber un costo de 7 millones en mano de obra. El CIF, en los ejercicios y en el examen yo les puse aquí un comentario que dice en base a la mano de obra. Cuando yo digo eso, lo digo en que el CIF, que pueden ser los gastos, por ejemplo, la luz, si las máquinas están funcionando 7.000 horas, durante 7.000 horas van a haber gastos de tipo variable. Y el gasto de tipo variable va a aumentar si es que eventualmente el maestro, en vez de trabajar 7.000 horas, trabaja 10.000 horas. Como trabaja más horas, más va a ser el CIF variable que se va a consumir, ya que el mismo CIF dice que es variable y varía en función de lo que se produzca. Entonces, en este caso dice que por hora se consume una tasa o una tarifa de 300 pesos. Entonces nosotros decimos 300 pesos. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron las máquinas funcionando? ¿Cuánto tiempo el maestro estuvo trabajando? O la situación proyectada es que el maestro trabaje 7.000 horas. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a decir? En esas 7.000 horas que el maestro va a estar trabajando a una tarifa de CIF de 300 pesos por hora, se va a consumir un CIF de 2.100.000. Dicho eso, entonces, ustedes esto lo ponen ahí en rojito, ¿verdad? Porque estos son costos para hacer más o menos la diferencia. Y evaluamos la situación real. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Materia prima. Real, entonces, yo no necesitaba 1,2 de materia prima por cada producto, sino que necesitaba una materia prima por cada producto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir acá? Vamos a decir que una materia prima por cada producto. ¿Cuántos productos tengo que hacer? 10.000. 10.000 materia prima tengo que conseguir. ¿A qué precio? A 400. La materia prima bajó en realidad por 1, por la cantidad, y 2, por el precio. Ahí ustedes ya se van dando cuenta de las variaciones. Entonces el precio en este caso es de 400. Y calculamos el valor. Luego dice mano de obra. La mano de obra, en realidad el maestro no se demora 0,7 horas, sino que se demora 0,5 horas, es decir, se demora media hora, se demora menos. Y la tarifa que teníamos presupuestada de 1.000, digo, no fue 1.000, sino que le pagamos 900. Bajó. Entonces, 0,5 por los 10.000, me voy a demorar 5.000 horas. Claro, pues si por cada hora soy capaz de hacer dos productos los hago en una hora, 10 productos los hago en 5 horas, la mitad. Y cada hora vale 900 pesos. Esos datos siempre están en realidad. El CIF siempre se hace en base a la cantidad de horas trabajadas, ya sea las presupuestadas o las reales en este caso. ¿Cuál es la tasa o la tarifa del CIF? En este caso, 300 pesos. Entonces,
no hubo variación en la tasa. Aquí realizamos la multiplicación. Margen de contribución, bastante simple, chiquillos. Ustedes siempre tienen que, el margen de contribución hace referencia a lo siguiente, a los ingresos por venta presupuestados o reales que ocurrieron, ¿cierto? Yo le tengo que restar siempre todos los costos que sean netamente variables. Y obviamente la materia prima varía por cada producto que vendo. La mano de obra varía. Y el si variable, el mismo nombre lo dice. Entonces yo aquí tengo el margen de contribución en cada escenario. En cada escenario. Luego le resto los costos fijos que tenga el dato, y en este caso los costos fijos para ambas situaciones fueron de 1,5 millones. Siendo así entonces el resultado operacional o líquido que tiene esta empresa es de 2.360.000 presupuestado, y real, que fue lo que ocurrió real, 6.500.000. Entonces esta empresa, en términos concretos, ganó más de lo que tenía presupuestado a ganar. Causas, ¿cuáles son? Las analizaremos a continuación. Veamos las variaciones. Y aquí vuelvo y repito, chiquillos, podemos hacerlo de esta manera. Presupuestado menos el real o real menos presupuestado. Como ustedes quieran en realidad. ¿Ya? La diferencia se va a dar en que aquí me va a dar positivo el 1.040.000 y abajo me va a dar negativo, o acá me va a dar negativo y abajo me va a dar positivo. Si es así, ustedes cambian la fórmula aquí arriba para que quede parejo, ¿ya? Pero lo que importa es la palabrita que ustedes le den acá, porque esa palabrita le va a dar el sentido. Miren, sabemos bien que a nivel de materia prima, la empresa tenía presupuestado gastar 5 millones de pesos. ¿Cuánto fue lo real que gastó? 4 millones de pesos. Entonces, para cumplir una misma cantidad, porque lo presupuestado en cuanto a los ingresos fue lo mismo respecto de lo real, entonces, y además nos sale más barato, obviamente que la situación es favorable. Y aquí el número aparece en negativo. No importa si le aparece en negativo, déjelo en negativo. O, si le molesta, colóquelo en positivo. Como usted quiera. Colóquelo en positivo, colóquelo en negativo, como usted quiera. De tal manera que la palabra que esté acá le va a dar sentido a ese número. Y esta situación, obviamente, que es favorable para la empresa. Favorable para la empresa. ¿En cuánto fue favorable? Esto sí no cambia. Es la variación dividido en el presupuesto, ¿cierto? Y esto quiere decir que hubo un 21% menos respecto de lo que tenía presupuestado la empresa gastar. ¿Ah? Mano de obra, lo mismo. Ustedes copian y pegan lo de arriba, copian y pegan lo de arriba, y en la palabrita le va a dar el sentido al número. ¿Y cómo se determina esa palabra? Esa palabra se determina en el sentido de, a nivel de costo, tenía presupuestado gastar 7 millones, y real gasté 4 millones. ¿Gasté más o gasté menos? Gasté menos. Entonces la situación es favorable. Copio lo de arriba, lo pego abajo, copio lo de arriba, lo pego abajo, y volvemos al análisis. CIF, ¿cuánto tenía presupuestado ganar? Perdón, gastar o pagar 2.100.000. ¿Cuánto es lo que efectivamente pagué? 1,5 millones. La situación entonces sigue siendo favorable para la empresa. Estamos esta situación acá en los ingresos. Obviamente, si yo tenía presupuestado tener un margen de 3 millones de pesos y tuve un margen de 8 millones de pesos, más que el doble, ¿cierto? Un margen de un 107%, es decir, un 100% más de lo que yo quería ganar, más un 7%, esta situación netamente es totalmente favorable. Favorable. Resto los costos, es cero, la variación me va a dar cero, y la situación sigue siendo favorable. ¿Ya? Acuérdense que si yo tenía presupuestado gastar 100 pesos y gasté los 100 pesos, está bien, está dentro de mi presupuesto. No entro en crisis. Esa es la situación. Y aquí yo tenía presupuestado ganar 2 millones, gané 6, ¿cuánto gané de más? 4 millones. En términos porcentuales, ¿cuánto gané más? Un 175% respecto de lo presupuestado. Y la situación entonces sigue siendo favorable. Esto es un ejercicio, pero maravilloso para la empresa que le ocurrió. Las variaciones yo sé que para la mayoría es bastante simple calcularlo, porque hay que ser ordenadito los datos. Y el dato es el traspaso de la información que aquí está, ¿cierto? Si no se entiende la explicación, usted ve el video de nuevo o me escribe un correo. Las puertas para el aprendizaje desde mi vereda, como ustedes bien saben, siempre están abiertas, en consideración obviamente de lo que yo sé y de lo que yo les pueda entregar. Dicho lo anterior, vamos a hacer el famoso informe de las variaciones.
Y aquí las variaciones son bastante simples en realidad. Yo aquí no quiero que ustedes me expliquen el cómo se calcula, sino que el qué significa, cuál es el sentido del cálculo que estamos haciendo, ¿ya? Porque para ser honesto, de tantas materias que existen, de las que tienen ustedes, por ejemplo, no es la única que tienen de números, entonces no es la única fórmula que uno se tiene que aprender, y no es competencia aprenderse una fórmula. La competencia es aplicar la fórmula e interpretar la fórmula. Así que, si no se sabe la fórmula, para mí eso no es ningún problema. Dicho lo anterior, entonces, calculemos la variación en materia prima directa a nivel del precio. Para eso consideremos el precio unitario estimado que tenía la empresa en materia prima, que era 4.20. Estimado o presupuestado lo sacamos de esta vereda, ¿cierto? Entonces la empresa quería comprar las materias primas cada una a 4.20. Pero ¿cuánto fue el precio unitario real? Lo sacamos de esta vereda, 400 pesos. ¿Y cuánto fue la mercadería real que compró la empresa? 10.000 unidades. Entonces aquí calculamos, ¿cierto? Hacemos la formulita y decimos, estimado menos el real, cierra paréntesis, por los 10.000. Ahí queda la fórmula, y la fórmula está escrita de tal manera que si ustedes lo copian en su Excel, no tenga ninguna desviación. Dicho eso, entonces, ahí hay un valor de 200.000 pesos, y que aparece en positivo o apareciera en negativo, usted tiene que darle un sentido a ese número, ¿ya? Vamos a calcular abajo el tema y le vamos a calcular el sentido. En esencia, esos 200.000 significa que si yo hubiese comprado la materia prima, la tenía presupuestada comprar a 4.20 y la hubiese comprado real a 4.20, la variación en precio es cero. Porque si yo compré 10 unidades y las quería comprar a 4.20 y realmente las compré a 4.20, no hubo variación. Cero, nada. Pero como yo quería comprar las unidades a 4.20 y finalmente en el mercado me las vendieron a 400 pesos, tuve un ahorro, tuve un beneficio económico a nivel de costo de 200.000 pesos a favor de la empresa. Porque dejó de pagar 200.000 pesos para obtener las mismas 10.000 unidades a un precio unitario más barato. Dicho lo anterior, entonces, tenemos que calcular la cantidad que la empresa tenía presupuestado comprar como total de materia prima. Es decir, 12.000 unidades de materia prima quería comprar la empresa para cumplir con su producción. ¿Cuánto fue necesario que comprara? Solo 10.000. ¿Y cuál fue el precio unitario estimado de la empresa? 4.20. Entonces aquí hacemos la misma formuleta. Usted puede copiar y pegar la fórmula de arriba o lo hacemos. 10.000, 12.000, perdón, menos 10.000 por lo presupuestado a nivel de precio unitario, 8.40. Y hacemos la sumatoria. Y este valorcito nos tiene que dar siempre la variación totalizada del informe de arriba. Nosotros dijimos que a nivel de materia prima teníamos presupuestado gastar 5.040.000 pesos y terminamos gastando, para cumplir con los requerimientos de la empresa, 4 millones de pesos. Por lo que hubo una variación de 1.040.000 pesos. 1.040.000 pesos. ¿Cómo ustedes explicarían esta situación? Bueno, la disminución en el costo de la materia prima directa se explica por el uso primero de una menor cantidad de materia prima directa, de 0,2 unidades, es decir, la empresa presupuestaba utilizar 1,2 unidades, pero finalmente terminó utilizando real una unidad para producir cada producto. Entonces ahí tenemos la primera explicación. Esto implicó un menor costo en la adquisición, obviamente, de los productos de 200.000 pesos. Y además a un menor costo unitario de 20 pesos, porque tenía presupuestado comprar a 4.20 y terminé pagando 400, es decir, bajó el costo unitario. Bajó la cantidad que yo requiero en la materia prima por cada producto y además bajó el precio. Si la situación hubiese sido inversa, sale uno positivo y otro negativo. ¿Qué es lo que se propone revisar, digamos? ¿Cuál sería algún tipo de conclusión que ustedes podrían decir? Se propone entonces revisar las cantidades de materia prima estimadas en el costo estándar para verificar que las cantidades consideradas sean las correctas, es decir, que el presupuesto en definitiva trate de acercarse siempre al escenario real. Acuérdense que los presupuestos son flexibles. También es necesario verificar, hay que analizar el motivo, por qué hubo esa disminución del costo unitario. ¿Qué es lo que pasó? ¿Ocurrió que hubo un menor precio en el mercado?
es decir, el precio, una deflación, digámoslo así, un menor precio en el mercado estándar, o mejoraron las condiciones, o se generó un proveedor nuevo que me dijo, mira, estoy rematando, me voy a quiebra y estoy liquidando, algo pasó. Ese dato es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos presupuestando comprar una materia prima a 420 y en este periodo la compramos a 400, es decir, más barato. Pero no por esa razón quiere decir que ese precio va a ser sostenible en el tiempo. ¿Vale? Eso es lo que quiero tratar de plasmar. Dicho eso, veamos la variación en mano de obra. Y dice, total, dice, vamos a buscar las tarifas o la tasa unitaria estimada. Yo al maestro le quería pagar 1000 pesitos. ¿Cuánto fue la tasa unitaria real que le pagué al maestro? 900 pesos. Y las horas reales trabajadas que este maestro estuvo ahí en bodega dándole duro al asunto, 5000. Entonces hacemos la misma formulita. La misma formulita. Horas estimadas menos las horas reales que trabajó por las horas, por el precio real menos las horas reales que trabajó. 500.000 pesitos. Luego decimos las horas presupuestadas que el maestro tenía que trabajar en bodega, totales eran 7.000. Las horas totales que trabajó el maestro en bodega fueron 5.000. Y la tasa estimada que yo le quería pagar era de 1.000. Entonces hacemos la misma formulita. Usted le da una pausa al Excel si es que está muy rápida la fórmula. Por los 1.000. Entonces acá usted suma 500 más 2 millones, 2.500.000, y la variación en mano de obra es de 2.500.000. Entonces usted llega muy bien a la variación y aquí está la explicación. ¿Qué me podría decir con este tema? Primero, a ver, la disminución del costo de mano de obra, directo en este caso, se explica por la disminución del costo unitario por mano de obra directa de 100 pesos. Es decir, teníamos presupuestado pagarle 1.000 pesos al maestro, y en definitiva le pagamos 900 pesos por cada hora. Entonces, por la cantidad de horas trabajadas, nos hicimos un ahorro, o la empresa tuvo un beneficio económico de 100 pesos por hora, lo que hace un valor consolidado de 500.000 pesos. Y además existe una situación en donde el maestro es más productivo, es decir, es más eficiente. ¿Por qué? Porque para hacer un producto teníamos presupuestado consumir 0,7 horas, pero el maestro se demoró menos. ¿Ah? Pensó que estaba chato el maestro, entonces le daba duro al trabajo y se demoró menos. Que se demore menos, toda vez que le pagamos por hora, obviamente que va a haber un beneficio económico hacia la empresa porque significa un menor costo para ella, en este caso de 2 millones de pesos. Dicho lo anterior, entonces, calculamos nosotros ahora la variación del CIF. Entonces acá, horas reales trabajadas, la tasa CIF, que son los 300 pesitos, las horas 7.000. La tasa CIF, ¿cómo se calcula la tasa CIF? El valor CIF dividido en las horas que trabajó el maestro. Pero ese valor tiene que ser positivo para la fórmula, chiquillos. Entonces aquí cerramos paréntesis o utilizan la fórmula ABS, como usted quiera. Que sería, yo creo que más fácil. Igual, ABS usted dice, ¿qué es lo que quiero? Quiero el CIF fijo de la empresa y lo divido por las horas estimadas que yo consideraba que el maestro iba a trabajar. Y ese me da la tarifa, ¿cierto? O el prorrateo del CIF fijo, es decir, el CIF fijo es de 1,5 millones. Ya, pero ¿y por las horas que trabajó, cuánto es el CIF? 214 pesos por cada hora trabajada. Y como trabajó 7.000 horas, significa que va a tener un CIF total de el 1,5 millones que estábamos mostrando. Y el CIF total real, ¿cierto? Cuando dice real, nos vamos a la variedad del real. Yo tenía presupuestado gastarme CIF de 1,5 millones, ¿cierto? Más este CIF, que como está negativo lo vamos a poner en menos, más este CIF fijo. Entonces, CIF variable más CIF fijo, CIF total 3 millones de pesos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá, chiquillos? Colocamos un igual y empezamos, ¿cierto? Y usted dice, hora real trabajada por la tasa CIF, cierra paréntesis, más, abre paréntesis, ordenadito con los paréntesis,
las horas totales estimadas por la tasa SIF estimada, fijo, ¿cierto? Cierra paréntesis, menos el SIF total real. Y le da un valor en este caso de 0. Si la tasa de SIF hubiese tenido una variación, aquí también tendría una probable variación. Eficiencia. Calculamos entonces las horas estimadas que el maestro iba a trabajar, las 7.000, las horas, digo, reales que trabajó, que eran 5.000, y la tasa SIF, que la tenemos acá arriba nosotros, 300 pesos. Y hacemos una formulita bastante simple, que es 7.000 menos los 5.000 por la tasa de SIF variable nos da 6.000. Y sumamos 0 más 6.000, 600.000. ¿Y cuánto era la variación? 600.000. Entonces aquí usted lo puede explicar y le puede decir que la disminución en los SIF, ¿cierto? Por 600.000 se explica por un menor consumo de horas en la mano de obra. Se debe evaluar si la disminución de eficiencia en el uso de mano de obra se puede mantener en el tiempo, es decir, ¿cuál fue la causa que gatilló a que el maestro se demorara menos? ¿Ah? Todos los maestros tenían urgencia y necesitaban irse temprano, los maestros empezaron a trabajar, entonces ya no podían quedarse hasta las 7, se empezaron a ir a las 5:30, pero necesitaban cumplir igual la pega, entonces sacaron menos. La causa que sea es que el maestro se demoró menos. Eso es para efectos del informe. Los maestros se demoraron menos. Es importante en la vida real, obviamente, tener claro el motivo. ¿Por qué? Porque ese motivo nos va a permitir determinar si esa situación es sostenible en el tiempo. Chiquillos, analicemos una cuestión súper simple. ¿Qué pasa en realidad si yo tenía presupuestado vender 10.000, pero vendí, y esto cambia todo para abajo, vendí 15.000. Si vendí 15.000, obviamente que necesito más materia prima, necesito más mano de obra respecto de lo que teníamos presupuestado antes, son los 5.000 y ahora 7.500 y más SIF. Entonces aquí esto cambia. Y esto que sea desfavorable en realidad no es perjudicial, porque a un mayor ingreso, mayor es el margen, porque obviamente estoy vendiendo más. Pero veamos esto y no importan los valores negativos o positivos. Esta situación aquí sería desfavorable, obviamente, a nivel de costo. Esta situación sería desfavorable, pero todo lo demás seguiría siendo favorable. Porque yo tenía presupuestado ganar 2 millones y estoy ganando 10 millones. ¿Por qué? Porque vendí más. Se explica eso en el ejercicio, ¿no? Veamos. Materia prima directo dice que hay una diferencia de 9.60 que es desfavorable. O sea, gastamos más materia prima. ¿Por qué? Y aquí está. Y dice, primero, tuvimos un ahorro de 300.000 pesos, pero ¿en cuanto a qué? En cuanto a que al precio no cambió. Por el precio teníamos presupuestado en comprar a 420 y compramos a 400 pesos. Entonces, en términos de precio unitario, por la cantidad real que compramos, nos ahorramos sí o sí 300 lucas. Pero, como nosotros teníamos presupuestado solamente comprar 12.000 unidades y terminamos comprando 15.000 más de lo que teníamos presupuestado comprar, obviamente que hay un desembolso mayor de 1.260.000. Aun cuando esa variación puede ser negativa, es totalmente favorable para la empresa. Mientras más venda, mejor, ¿cierto? Aunque ahí hay una situación de si efectivamente, y esta es una cuestión de costo que es más difícil de entender a la primera, que es, si yo vendo una unidad, gano X cantidad. Si vendo 2 unidades, gano X más 2, o X por 2, digamos, ¿cierto? Pero una empresa tiene una suerte de una capacidad instalada, es decir, cuánto es lo máximo que tiene, que puede producir, ¿para qué? Para sostener este costo fijo, pues chiquillos. Porque una cosa es que este costo fijo eventualmente esté proyectado para las 10.000 unidades. ¿Qué pasa si yo tengo una bodega en donde me caen 10.000 unidades? Y compro las 10.000 unidades, las dejo en bodega y las vendo, pero no me caen más. Tendría que entrar aquí un tema de logística, el lote económico de compras, que es comprar las 10.000, saber cuándo se van para que lleguen las otras 5.000 que son las 15. Pero si yo compro las 10.000 y, o necesito comprar las 15.000 al tiro, unidades que voy a vender, real que pasa, pero la bodega me permite cubrir solamente una capacidad de 10.000, necesariamente para poder custodiar las otras 5.000, necesito a lo mejor otra bodega. Y esa tenencia de esa otra bodega, entonces, hace que el costo fijo se dispare. Porque el costo fijo no es variable, el costo fijo es, independiente de la producción, un precio
ahí estático en un determinado periodo de tiempo. Chiquillos, yo espero que ustedes aquí jueguen con las variaciones, súbanle el precio de la mercadería, bájenle el precio de la mercadería, páguenle más al maestro, páguenle menos al maestro, y aquí todos los cálculos, como están parametrizados con los numeritos de arriba, se van a ir automatizando. Y la idea es esto, pues chiquillos, que ustedes vayan sacando ese análisis. Si algo pasa acá en el precio, ya saben por qué es la variación. Eso es lo que ustedes tienen que explicar más que el procedimiento y más que la fórmula en sí mismo. Este archivo se los voy a dejar subido ya que tiene la fórmula, digamos, ahí eh, metida. Entonces ustedes cambian los valores acá nomás y les da al tiro el valor actualizado. 150.000 en CIF, 150.000 en CIF. Está totalmente ahí actualizado. Como siempre, si existe alguna duda, alguna otra consulta, me escriben. Espero que la cápsula les sirva, que sea de provecho para ustedes. Y sin más, que les vaya excelente. Chao, chao.